Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República, jueves 7 de junio. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe todas las mañanas en el canal 33 para desarrollar diversos temas de la realidad de nuestro país. En esta oportunidad hablaremos de la aprobación de la ley especial para la regulación e instalación de salas cunas para los hijos de los trabajadores y trabajadoras en el país. Es un gusto contar conmigo con un grupo de diputados que nos van a acompañar. Y está Daniel Reyes del Grupo Parlamentario del FMLN, Silvia Astorga, diputada del Partido Arena, y David Reyes, diputado del Partido Arena. Los tres son miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Buenos días, bienvenidos, bienvenida y bienvenidos a República. Bueno, muchas gracias aquí por la oportunidad, Carlos, gracias por estar aquí frente a la población salvadoreña que nos sintoniza en este programa tan importante para gracias el quehacer por tomar la invitación. Para el quehacer diario de todos los salvadoreños, para la información que se nos traslada. Y bueno, estamos aquí, ¿verdad?, para poder conversar sobre esta herramienta legal que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa, que ha sido dictaminada por nuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social, para poder garantizar un derecho en favor de todos los trabajadores y trabajadoras, y especialmente de sus hijos e hijas. Justamente vamos a iniciar con esto porque en pantalla va a aparecer unos extractos de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que fue uno de los puntos generadores para que la Asamblea Legislativa tomara decisiones. Lo leo tal cual. La Sala establece que han transcurrido más de 33 años desde que la Constitución entró en vigencia sin que se haya dado cumplimiento a este mandato, por lo que el país carece de un marco regulatorio que determine las condiciones de ejercicio de este derecho. Por ejemplo, las condiciones ambientales y de seguridad que deben cumplir las salas cunas y los lugares de custodia de los hijos de los trabajadores, el número de personal exigido, las condiciones que debe cumplir el empleado para que sus hijos accedan a ellas, los requisitos que deben de cumplir los encargados del cuidado de los niños y las entidades encargadas de la acreditación, vigilancia, fiscalización, supervisión y sanción de estos centros de cuidado. Entonces, esto es parte de la sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional en noviembre del año pasado y que es un punto relevante sobre esto, y me gustaría, diputado Astorga, iniciar con esto. Según el artículo 42 de la Constitución, el inciso 2, que es el punto generador sobre esto, se señala que las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener las salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores. Ahora, un poco con el extracto que teníamos de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, se reafirma, pasaron más de 30 años para establecer una ley especial por esto. Desde su análisis, ¿por qué tantos años para establecer una ley sobre este tema? Bueno, muchas gracias, Carlos, y al canal por la oportunidad de poder saludar a la población salvadoreña y dar a conocer estos importantes temas. Efectivamente, y quiero trasladarme a la Constitución de 1950, que también ya hablaba de esta regulación, la Constitución de 1962 y la misma de 1983. Y efectivamente han pasado más de 33 años para esta regulación, y esta legislatura 2018-2021 nos da mucha satisfacción que al inicio pues ya estemos con esta normativa, con esta ley tan importante para los trabajadores en general. Así esta consulta inicial, diputado Reyes, para efectos también de ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? Y también en la sentencia de la Sala se menciona que ha existido una omisión total en la que ha incurrido la Asamblea Legislativa. Son frases textuales que aparecen en la sentencia. Entonces, desde el Grupo Parlamentario de Arena, ¿cómo valoran esto que han tenido que pasar 33 años para legislar sobre este tema? 35, si somos más precisos. De hecho, Carlos, buenos días. Un saludo a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. De hecho, han pasado más de 60 años, Carlos. No son 33 años los que han transcurrido, sino que han pasado más de 60 años, puesto que desde la Constitución de 1950 se establece textualmente, sin una coma más, sin una coma menos, el mismo artículo 42 que hoy tenemos vigente en la Constitución del 83. En la misma sentencia se establece que hay artículos de la Constitución que establecen un mandato imperativo al legislador a fin de que éste regule, legisle, y son pocos los artículos que dicen las leyes secundarias regularán. Y eso la sentencia de la misma Sala de lo Constitucional establece que ese es un mandato imperativo al legislador. ¿Qué significa esto? Que desde, hablemos quizás desde lo más reciente, en la Constitución de 1983
inmediatamente después de haber aprobado la Constitución, se debió haber legislado sobre este tema. ¿Por qué no se hizo? Bueno, yo apenas tenía 2 años de vida en ese momento. Sin embargo, creo que es muy lamentable que no se haya hecho en ese momento. No obstante, en noviembre del año pasado, entiendo que un grupo de estudiantes de una universidad, desarrollando una tarea, presentan este recurso ante la Sala de lo Constitucional y la Sala, pues muy atinadamente, establece que debido a que no se había hecho ninguna legislación, se crea una inconstitucionalidad por omisión. Durante este proceso previo de emitir la sentencia, suceden 2 cosas importantes. La Asamblea se tiene que pronunciar y la Fiscalía General de la República. Cuando la Asamblea se pronuncia, dice, bueno, miren, como Asamblea durante todos estos años hemos creado institucionalidad, se ha creado el ISNA, el CONNA, los centros Ternura, y establece algunas acciones que van en pro de la niñez. Se han ratificado convenios internacionales en pro de la niñez, pero ninguna de estas leyes establece con puntualidad el derecho de los trabajadores de tener estas salas cunas. Creo que lo importante es que ahora que se ha legislado podamos acoplarnos a esta, digamos, a este nuevo enfoque. Es decir, los niños, está comprobado, Carlos, que durante los primeros 1000 días de vida es donde se desarrolla el cerebro humano. Durante los primeros 1000 días es donde se desarrolla la inteligencia de un ser humano, y está comprobado por diversos estudios. De hecho, UNICEF ha presentado un estudio muy completo al respecto, que está directamente relacionado el entorno y el ambiente en el que un niño durante los primeros 1000 días se desarrolla. Entonces, es fundamental que se garantice que estos niños puedan, los hijos de los trabajadores, puedan desarrollarse en un ambiente seguro, digamos, sin ningún tipo de tensión, sino que con todas las medidas necesarias, y de hecho la ley lo establece. La ley establece que las salas cunas deberán de contar con todas las medidas de seguridad ocupacional, de salubridad, etcétera. Justo lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la entrevista, ya los ámbitos de aplicación, en qué consisten las salas cunas, para que nuestros amigos y amigas lo tengan presente. Solo antes de irme a la pausa, diputado Reyes, y retomo esto, ¿por qué hacía la pregunta de la temporalidad? Sabemos que por asuntos constitucionales ya estamos hablando de más de 3 décadas, y ustedes consideran, si estaba el artículo de la Constitución de los 50, todavía más tiempo, pero revisando un poco el tema del expediente, en el 2003 ya se tenía un expediente sobre el tema. Luego la legislatura 2016, porque hay un expediente, el 1082-9-2016-1, que también toca el tema, y posteriormente en el 2017. A lo que quiero llegar es, la legislatura anterior, digamos, lo consideró el tema, lo vio el tema, pero y ahí viene ya el punto que le involucra a los grupos parlamentarios. ¿Por qué esperar 2 años? Digamos, 2 años, que hace que este tipo de discusiones, que en principio va en función de los derechos de trabajadoras, trabajadores y sus familias, se lleve tanto tiempo discutirlo? Una de las propuestas previas a las sentencias fue de nuestro grupo parlamentario. La más antigua es una que presentó ciertamente el FMLN. En la Comisión de Trabajo y Previsión Social quiero comentarte que no es la primera experiencia que se tiene de una sentencia de inconstitucionalidad por omisión. También legislamos en la legislatura pasada el tema de la prestación económica por renuncia voluntaria, que también es un derecho constitucional de los trabajadores y que no se había legislado desde que se aprobó en 1983. Y yo creo que en los últimos 5 años la Sala de lo Constitucional ha tenido una actividad bastante importante relacionada a los derechos laborales, algo que sin duda alguna no lo habíamos visto anteriormente. El tema laboral
me atrevo a decir que por muchos años había estado estable en cuanto a legislación se refiere, pero las leyes por su naturaleza y sobre todo en el tema laboral son vivas, tienen que estarse actualizando permanentemente. Y la prioridad que se tuvo en la legislatura pasada fue el inicio de la discusión de un código procesal de trabajo. Así como existe el código procesal civil y mercantil, el procesal penal, no existe todavía un código procesal laboral que de alguna manera establezca las reglas para solucionar conflictos laborales. En eso hemos estado prácticamente la legislatura pasada discutiendo. Es un código de más de 300 artículos y que es algo muy positivo para la población. Y en eso habíamos tenido la mayor parte del tiempo, digamos, debido a que son cientos de conflictos laborales que todos los días se ventilan y que es necesario tener reglas claras, porque hoy por hoy se utiliza de referencia el Código Procesal Civil y Mercantil. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría, diputado, que nos comente los ámbitos de aplicación de la ley, en qué consisten las salas cunas, las edades de los niños que van a ser atendidos en estos espacios y las características que deben de cumplir estos espacios. Una pausa, regresamos en minutos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo el tema de las salas cunas, la instalación de las salas cunas, su implementación y los marcos regulatorios. Es un gusto para mí continuar platicando con los diputados David Reyes y Silvia Astorga del Grupo Parlamentario de Arena y Daniel Reyes del Grupo Parlamentario del FMLN. Diputado Daniel Reyes, ahora hablemos un poco cuál es el ámbito de aplicación de esta ley. Es decir, en qué entornos, al sector público, al sector privado, a ambos, para que quede claro para nuestra audiencia en qué ámbito esta ley tiene vigencia y aplicación inmediata. Bueno, no inmediata, pero una aplicación directa. Bueno, la ley tiene aplicación para todas las instituciones, sean privadas o públicas, indistintamente. En la ley se establece que las empresas obligadas serían las que tienen arriba de 100 trabajadores. Yo quisiera hacer referencia a lo que se estaba mencionando anteriormente en cuanto a la omisión que se ha tenido o la deuda histórica que se ha tenido con la clase trabajadora, en el sentido de la retardación para tener esta ley, este instrumento legal que garantice ese derecho consagrado en el artículo 42 y que bueno, nuestra fracción ha estado impulsando la realización o el hecho de tener ley desde hace muchos años, ¿verdad? Existe la pieza que bien lo mencionaba desde el 2003, pero que lamentablemente no había tenido eco, ¿verdad? El impulso que había dado nuestra fracción legislativa en este tema. Ahora bien, nosotros vemos de manera positiva y muy optimista el hecho que ya exista, ¿verdad? Porque de esta manera vamos a garantizar, ¿verdad?, estos centros de atención, porque en realidad lo que aquí deberíamos, o según la doctrina moderna, ofrecerle a los niños y niñas de los trabajadores y trabajadoras es un centro de atención. Ya se mencionó la importancia de la edad que va a cubrir esta atención, ¿verdad? Y que para el desarrollo de la niñez, para en las diferentes áreas, ¿verdad?, emocional, física, en el área de salud, pues es importante la atención que van a tener los niños y niñas de los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Es por eso que el cumplimiento de esta ley, que haya un centro con la calidad y con la atención, como lo establece la ley de profesionales, toma una importancia considerable, ¿no? En ese sentido, la ley establece 3 modalidades de la forma en cómo se pueden dar estos centros de los que estamos hablando. Solo una cosa antes de continuar ese tema, porque mencionó un punto relevante que quiero escuchar su justificación respecto al criterio y también escuchar la postura de los diputados del Partido Arena. Es
¿Cuál fue el criterio en concreto para definir que los patronos estaban obligados a instalar las salas cunas cuando cuenten 100 o más trabajadores? Es decir, ¿cuáles fueron los criterios con los cuales se llegó a esta decisión y establecer este número? Porque también viene la pregunta, ¿qué pasa con aquellos que tengan menos de 100 trabajadores? Pero empecemos con esto. ¿Cuáles fueron los criterios para definir que fueran 100 o más? Qué interesante la pregunta, es importante en este tema, porque, bueno, como lo decía, hay una deuda histórica. Entonces la deuda histórica de alguna manera va a continuar. Nosotros estamos muy optimistas con esta ley, estamos muy contentos y aplaudimos que se haya dado, pero observamos ciertos detalles que vienen en la ley y que incluso en la plenaria, en su aprobación, nosotros hacíamos las observaciones. Por ejemplo, en el tema del tiempo, ¿verdad? Todavía vamos a tener que esperar 2 años para su aplicación. Nosotros consideramos que podría ser un tiempo menor. Y el otro tema es que la Constitución, en su artículo 42, inciso 2, que consagra este derecho, establece que es para todos los trabajadores y trabajadoras. No establece una categoría o no establece una segmentación como lo hace la ley. ¿Verdad? En ese sentido, si bien es cierto, se han tomado otras consideraciones, para poder establecer este criterio, no podemos negar de que aquí va a existir un vacío en cuanto a la aplicación para ciertos trabajadores que también tienen un derecho, porque el derecho no nace de la creación de la ley, nace por Constitución, ¿verdad? Lo establece la Constitución, y que en realidad los trabajadores de las empresas que tienen menos de 100 empleados, también tienen ese derecho. Entonces aquí existe ese vacío que no se está regulando, que no se está obligando a estos patronos, pero que en realidad, según Constitución, también tienen la obligación de garantizar estos centros, y los trabajadores, indistintamente para la clase de empresa, para la clase de institución, sea público o privada, o indistintamente del número de trabajadores que tenga, también existe esta obligación. Nosotros lo hicimos ver como fracción legislativa, pero lastimosamente la ley fue aprobada por mayoría de votos de esta manera, ¿verdad? En ese caso, me gustaría tener la postura del Partido Arena, diputadas. ¿Por qué se estableció un número, en este caso mínimo, de 100 o más trabajadores para la instalación de cunas que se vuelva obligatorio? El diputado del FMLN menciona que ellos pensaban un número menor porque es un derecho que aplica a la generalidad, pero en este caso se estableció en la ley con este criterio. Me gustaría saber cuáles son los argumentos que justifican ese criterio. Bueno, empezando que en noviembre fue dictada la sentencia, en cual nos daban un plazo para el 31 de mayo para emitir esta ley. Ya hablamos del tiempo el que se tardó para que esta ley fuera aprobada, y sin embargo esta legislatura hizo las consultas necesarias. No las hicimos al azar o porque tuviéramos esa presión de cumplir. Hicimos las consultas y creemos que las empresas que cuenten de 100 empleados en adelante tienen mayor facilidad, en cuanto que las de menos empleados entran en la categoría de pequeños y medianos empresarios, emprendedores, como se quiera llamar, y que pueden ser afectados con esta disposición. No obstante, esta ley es perfectible. En el tiempo tenemos 2 años para la aplicación. ¿Y por qué se han dejado 2 años? Porque esta ley va a ser aplicada al sector público, al sector privado, y hay que tiene que ser presupuestada, las empresas tienen que prepararse para la implementación de esta ley, y es por eso que creemos que era necesario dejar ese tiempo y también dejar de 100 trabajadores en adelante para las empresas. Sí, retomando un poco la idea, y diputado Reyes, para tener su apreciación sobre esto, digamos, no es tanto el número, pero 99. ¿Qué pasa con 99 que le hace diferente de 100, o en el caso de 50? Digamos, pero el asunto es la garantía que ofrece un marco legal de que este derecho se le cumpla a la población en términos generales, y no que exista un criterio de número. Yo sé que hay una discusión, pero me interesa, y por eso insisto en la pregunta, ¿qué criterio estableció el Partido Arena para decir que fuera 100 el número mínimo? Bueno, quizás comenzar diciendo que el artículo de la Constitución es bien claro en establecer que las leyes regularán.
¿Eso qué significa? Que le traslada la responsabilidad al legislador de que determine todos los criterios y parámetros para cumplir con esa disposición constitucional. Por eso es que sí me atrevo a decirte que independientemente el número requerido, esta ley está pegada a la Constitución, puesto que le traslada al legislador que sea él quien determine qué criterios y qué parámetros para darle cumplimiento a esta prestación. ¿Por qué 100? ¿Por qué a partir de 100 empleados? Yo creo que en un primer momento, Carlos, se debe de hacer un análisis bastante amplio. Es decir, en estos momentos la micro, pequeña y mediana empresa son quizás las que están muchísimo más apretadas, están prácticamente subsistiendo y manteniendo los empleos que por ahora han generado. Ponerle un requerimiento de instalar una sala cuna a una empresa que tenga 15 empleados, por ejemplo, estaríamos diciendo: aprobemos una ley para que no se aplique, una ley que sea letra muerta. Y no es el caso, no es lo que el espíritu con el que se ha aprobado esta ley. Consideramos que una empresa que deja de ser mediana, pues tiene la capacidad de poder cumplir con cualquiera de las 3 modalidades que establece la ley. Sí. De hecho, ya algunas las hacen. Y fíjate que alguien divulgaba un dato que lo leí en redes sociales, no sé si es preciso, pero me hace que tiene sentido, que son aproximadamente 1.300 empresas que van a tener que darle cumplimiento a esta ley. O sea que son alrededor de 1.300 empresas que tienen más de 100 empleados y que deberán adoptar cualquiera de las 3 modalidades que la ley establece para darle cumplimiento. Y este es un primer paso positivo. Nosotros no estamos cerrados a que en un futuro, evaluando la aplicación de la ley, se pueda ir ampliando este beneficio a más trabajadores. Pero por ahora consideramos que es un primer paso fundamental y que se ha legislado conforme también a las posibilidades, porque quiero comentarte que la misma sentencia habla de que esta prestación obviamente acorde a la posibilidad también del empresario, porque una de las premisas, también de los parámetros que establece la sentencia, es que quien debe de pagar, quien debe de asumir el costo del mantenimiento y de las salas cunas es el patrono, es decir, el empresario. Eso no significa que el trabajador, usuario de la sala cuna, es el que debe de llevarle los pampers, los insumos, los alimentos a su bebé, pero ese ya es otro tema. Pero en el caso de la construcción, del equipamiento, del mantenimiento y la contratación de profesionales, porque eso también está consignado en la ley, corre todo a costa del trabajador. Hay otros modelos, por ejemplo en Canadá, el modelo que tienen es que un porcentaje como el 66% lo paga el gobierno a nivel general, el 33% lo paga el empresario y le cobran un 1% al trabajador. En El Salvador la sentencia establece que tiene que ser asumido el 100% por el patrón. Entonces no le podemos dar una responsabilidad a una microempresa que no lo va a poder cumplir, que lo que vamos a hacer es hacerla quebrar. Entonces, consideramos que en un primer momento no está escrito en piedra evaluarlo conforme vaya aplicándose en el tiempo, pero este es un paso importante porque el trabajador también va a tener esa satisfacción. Y fíjate que dentro de la filosofía de la responsabilidad social empresarial, no solamente establece que el patrono, como incide directamente en la economía familiar de su empleado, está encargado de fomentar ese bienestar económico de su fuerza laboral. Sí. Y el proveerle este beneficio es un ganar-ganar. Gana el niño, el trabajador y por supuesto también el patrono, pero más aún
el país, porque vamos a tener niños que se van a desarrollar en ambientes seguros, que es importantísimo. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos de la implementación de la ley, las características y condiciones y también las modalidades en las cuales se puede cumplir las salas cunas, que entiendo que son 3 modalidades que quedaron marcadas en la ley. Permítanos una pausa, regresamos en minutos. Continuamos en República discutiendo la implementación de las salas cunas. Diputada, quiero consultar algo en particular, luego escucho al diputado Daniel Reyes y posterior al diputado David Reyes. Quiero escuchar su postura sobre esta idea. ¿Podría aparecer algún empresario o alguna persona que podría alegar no estar a favor de la implementación de esta ley porque puede decir que esto genera mayores costos operativos, que producirían más recortes de personal e incrementos en precios? ¿Usted coincide con este tipo de posturas? Podría ser que alguien dijera eso, pero quiero decirle, Carlos, que hicimos consulta con las instituciones involucradas, con la empresa privada, con el sector de comerciantes, y todos parte de los artículos de esta ley fueron brindados por ellos. O sea, hubo una consulta importante donde se les pidió opinión y por supuesto también tomamos en cuenta todas las sugerencias de ellos y que están plasmadas en esta ley. Parte de eso es las sanciones. Nosotros no habíamos contemplado en un primer momento sanciones y fue la empresa privada el que nos presentaba en sus opiniones, en su propuesta, que quedarán sanciones. Y estas incurrirán de 3 a 8 salarios mínimos en el sector público y privado. Y quien se encargará de implementar estas multas es el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, hay un asunto que quisiera escuchar también y tener su apreciación sobre esta idea, diputado Reyes, es en el trabajo de la comisión ustedes recibieron a empresarios o recibieron a personas que ya tienen estos modelos y ustedes dicen este modelo parece interesante y podría ser como un ejemplo para la aplicación. Me gustaría tener su apreciación sobre estos 2 puntos. Primero, si comparte o no una postura que esto genera más costos operativos, que genera recortes, incrementos de precios, ¿piensa usted que es cierto o no? Y en el segundo, si recibieron ejemplos de empresarios que ya implementan modelos de salas cunas o en algunos casos le denominan guarderías, pero modelos que ya están en la práctica. Sí, quizás iniciar en el sentido que definitivamente el área más importante dentro de una empresa, dentro del sistema de producción, siempre es el tema de la mano de obra, ¿verdad? Es lo que hace producir, hace rendir a una empresa. Y en ese sentido, ¿verdad? La inversión que se hace, ¿verdad?, en los trabajadores y trabajadoras va a ser en realidad de beneficio para la empresa. Si el trabajador está tranquilo, ¿verdad?, en que su niño y su niña va a estar en un lugar donde le van a estar dando las atenciones adecuadas, pues definitivamente el rendimiento de va a ser mayor, ¿verdad? Y eso es de beneficio para la empresa, por lo cual nosotros no compartimos. Aparte que es un derecho constitucional que es innegociable, o sea, es algo que le favorece al trabajador, que se le ha omitido por tiempo, como lo hemos mencionado, ¿verdad? E incluso, bueno, yo quisiera también hacer notar, ¿verdad?, que en el sentido del número de trabajadores, ¿verdad?, el criterio, que en realidad no tuvimos criterio para ver el tema del número, que se estableció. Nosotros también proponíamos la modalidad para los que estaban fuera de la cobertura de establecer tal vez un bono, ¿verdad?, porcentual, para que los trabajadores pudieran buscar una opción y dejar a su niño, a su niña, ¿verdad?, en algún lugar donde siempre le den la atención. Pero más sin embargo, nosotros consideramos, ¿verdad?, en el tema de la aplicación de esta ley, como lo decía hace un momento, de algunas observaciones que son necesarias,
¿verdad? Que se hubieran implementado ya en esta ley, ¿verdad? Y todas estas venían, por cierto, muchas de ellas, más bien, de la opinión de las instituciones que usted menciona, a las cuales les dimos, les solicitábamos, ¿verdad?, que nos externaran su parecer en cuanto al tema. Algunas de las opiniones, ¿verdad?, de las instituciones públicas que especializadas en estos temas, como el CONNA, como el ISSSTE, como el Ministerio de Educación, nos hablaban de una doctrina moderna en cuanto a la atención integral de la niñez, ¿verdad? Y ellos nos hacían referencia y nosotros lo retomábamos, por ejemplo, en cuanto al nombre que se le estaba estableciendo, que ellos consideraban, ¿verdad?, que ya el nombre estaba desfasado en cuanto a la doctrina, insisto, moderna, atención a nuestros hijos e hijas en la primera infancia, ¿verdad? El término de guarderías ya se considera un término peyorativo, porque no se trata de ir a guardar, no se trata de ir a dar un depósito, se trata en realidad darle lo que se merecen nuestros hijos e hijas, los niños y niñas de los trabajadores. Y en ese sentido, nosotros solicitábamos que la ley tuviera otro nombre. Se planteaban algunos, como la ley de centros de desarrollo infantil, como la ley de centros de atención a la primera infancia, pero que un término más acorde con la realidad moderna en este rubro, ¿verdad? Para mencionar algunas observaciones que sí nos dieron las instituciones, ¿verdad? Y que lastimosamente al final no se tomaron en consideración, ¿verdad? Nosotros en el tema, ¿verdad?, de la atención, consideramos también una serie de programas que deben de cumplir, ¿verdad?, en ese sentido. O sea, tiene que haber una atención psicológica, tiene que haber una atención médica, pediatra, ¿verdad?, especializada para los niños, en el tema de la nutrición, que son áreas clave en el desarrollo de la niñez, y como ya se ha manifestado anteriormente, en esta edad, prácticamente es donde se va desarrollando la persona humana, su cerebro y todas sus actividades, ¿verdad?, que posteriormente van a venir a desarrollar un sujeto social dentro de nuestro país. También mencionar algo que no quisiera dejar de lado en cuanto al tema de la edad, ¿verdad? Se nos mencionaba en la opinión de las instituciones que era de 0 a 7 años, si no mal recuerdo. Y quedó de 0 a 3. Quedó de 0 a 3. Nosotros hacíamos la observación como fracción legislativa, ¿verdad?, que considerábamos que entre 3 y 4 años queda un año de desfase. ¿En qué sentido? Porque a los 4 años el niño o la niña entra en la educación formal, ¿verdad?, que el Ministerio de Educación obliga, ya sea público o privado, brindarle a los niños o a las niñas. En ese sentido, ¿qué va a pasar entre la edad de 3 años y 4 años, que queda desprotegido, ¿verdad?, tanto el trabajador como el niño y la niña? Muy bien, tengo que cerrar, básicamente solo tengo 1 minuto y medio, pero no quiero pasar por alto darle la intervención al diputado David Reyes por esto. Hay incentivos fiscales, digamos, en principio ante el incentivo fiscal se caería la idea de que esto genera costos y producirán recortes porque tiene un respaldo fiscal ante el caso de la construcción. El primer punto. Y el segundo, 2 años no se considera que es mucho tiempo para que entre en vigencia una ley de estas características, diputado. Bueno, quiero decirte que invertir en la niñez vale la pena. Invertir en la niñez es querer crear un mejor país. Y se puede contribuir desde el sector público y privado dándole este beneficio a los trabajadores. Ciertamente hay un incentivo que toda la inversión que se haga en equipamiento, en la construcción, en la adecuación de las salas cunas, partiendo que es un solo gasto el que se haría, sería deducible del impuesto sobre la renta. Esto con la finalidad que nadie tenga excusa de cumplir. Habrán algunos empresarios que han estado con temor que esto va a ser un impacto, pero platicando con ellos, y hay otros que también tienen una mentalidad muy abierta también, cuando tú te das cuenta y sopesás el bienestar que le transmitís a tu fuerza laboral, a la niñez salvadoreña, porque se esté desarrollando en un ambiente seguro, cómodo y tranquilo, realmente los beneficios son incontables. Por eso es que esta ley, yo me atrevo a decirte que va a tener un impacto en el mediano y largo plazo en nuestro país, pero muy positivo, porque invertir en la niñez salvadoreña vale la pena.
Quiero darles las gracias por haberme acompañado, diputada, diputados. Creo que tenemos que hacer una segunda parte, un capítulo 2 de este tema para seguir discutiéndolo y las implicaciones que tiene implementar un marco legal de estas características, pero también cómo se va a llevar el tema del incentivo fiscal, qué tipo de sustento presentarán los empresarios, la forma de instalación o la aplicación de estas modalidades, que son aspectos que son importantes conocer, y también tener la postura del ISNA y del CONNA sobre este tema. Pero de momento el tiempo se nos ha agotado, pero quiero agradecerles por venir esta mañana y darnos un planteamiento inicial de la implementación de la ley de regulación e instalación de salas cunas. Gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias. Muy amables. Permítanos una pausa. Continuamos en República.